Las palabras golpearon mi piel como vidrio roto mientras estaba allí en el vestíbulo del hotel, vestido con mi traje azul marino a medida. «Saquen a este mendigo», dijo mi padre lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. La mano del guardia de seguridad flotaba cerca de mi codo. Sin llegar a tocarme, la vergüenza se reflejó en su rostro. Vi cómo los ojos de mi madre se apartaban de los míos, negándose a hacer contacto. Los labios de mi hermana Victoria se curvaron en esa sonrisa familiar que había visto desde la infancia, la que dijo que había ganado otra vez. Mi nombre es Rachel Parke. Tengo 35 años. Y esta es la historia de cómo convertí una revocación de invitación en una revelación financiera. La traición no debería haberme sorprendido. Durante años, fui el cajero automático de la familia, la hija exitosa pero difícil en quien se podía confiar para financiar todo, desde reparaciones de emergencia del hogar hasta vacaciones de lujo, siempre con la promesa de que estaba invirtiendo en la familia. Lo que no sabían, mientras celebraban en ese gran salón de baile, era que yo, literalmente, había estado allí. El lugar que habían elegido para su exclusiva celebración familiar fue alquilado bajo mi LLC. El servicio de catering gourmet con fuente de champán, que mi madre insistió que era esencial, se pagó con mi cuenta comercial. Los billetes de avión de mis familiares, que volaban desde el otro lado del país, se procesaron a través de mi tarjeta corporativa. Pensaron que provenía del paquete de jubilación de mi padre, una ficción que había mantenido para preservar su imagen de patriarca y proveedor de la familia. Lo cierto es que no había recibido nada más allá de un reloj de oro y una modesta pensión que apenas cubría sus gastos mensuales. No grité ni hice una escena mientras me alejaba. Simplemente enderecé mi espalda, mantuve contacto visual con el guardia de seguridad para indicar que me iría con dignidad y caminé con paso firme hacia mi auto en el estacionamiento. Recorrí los pasillos de mármol del hotel y bajé por la rampa de hormigón hasta el nivel B, donde me esperaba mi coche, mientras mi mente ya planeaba mis próximos pasos. Solo después de cerrar la puerta dejé que mis manos temblaran ligeramente mientras abría mi aplicación bancaria. 7,200. Catering de banquete cancelado. 12,000. Se revocan los vuelos de luna de miel de Victoria a las Maldivas. 4,800. El fin de semana de spa de mamá con su club de lectura finalizó. 52,000 pagos mensuales de condominio de playa. FZN, cuando llegué a mi entrada, 20 minutos después, mi teléfono vibraba continuamente. Primero mis padres, luego mi hermana, luego números que no reconocí. Entonces, un golpe fuerte en mi puerta de entrada hizo que mi corazón saltara a mi garganta. A través de la mirilla, vi al marido de Victoria, Jared, con el rostro enrojecido y la camisa arrugada y medio desabrochada. Deslicé silenciosamente el cerrojo en su lugar y tomé la carpeta gruesa que había preparado hacía 3 años. El que está etiquetado como contingencia en mi pulcra letra mayúscula. «Tienes que arreglar esto ahora mismo», gritó a través de la puerta sin siquiera saludar. «Simplemente enlataron vuestra comida. El hotel no libera las habitaciones y nuestros boletos de luna de miel se anularon mientras estábamos literalmente haciendo el check-in en línea». Me apoyé contra el marco de la puerta. La madera sólida entre nosotros. «Es extraño», respondí manteniendo mi voz neutral. «Parece que alguien no verificó quién era realmente el propietario de esos pagos». Parpadeó rápidamente. Procesando mis palabras, «¿Hiciste esto porque te echaron?» «No», dije sintiéndome extrañamente tranquilo. «Hice esto porque olvidaron la regla fundamental de morder la mano que te da de comer. Asegúrate de que esa mano no esté sosteniendo todos los recibos». Intentó mirar detrás de mí hacia mi apartamento, tal vez buscando señales de mis padres, tal vez buscando indicios de arrepentimiento de mi parte. Pero el arrepentimiento había desaparecido de esta situación hacía mucho tiempo. Levanté la carpeta, con pestañas gruesas y un código de colores en el interior. Contratos firmados con mi LLC como patrocinador financiero. Cláusulas de cancelación con mi firma como única autoridad. Reversiones de pago procesadas dentro de la hora de su traición. Lo golpeé contra mi palma. Les advertí hace 3 años que, si me trataban como a un banco, empezaría a actuar como tal. «Estás castigando a toda la familia», susurró, bajando la voz al ver pasar a un vecino. Una sonrisa se dibujó en mis labios. «No, estoy protegiendo mi inversión y reduciendo mis pérdidas». Su rostro se ensombreció. «Son tus padres»,
Me llamaron mendigo delante de 40 personas. No tuvo respuesta, simplemente dio media vuelta, murmurando algo sobre abogados y aceptar a este empleado. Pero aquí está la cuestión con las jerarquías financieras. No se puede ascender más alto que la persona que lleva el libro de contabilidad, los contratos y la unidad de respaldo. Cerré la puerta, fui a mi oficina en casa, dejé la carpeta y abrí otra etiquetada como Auditoría de Herencias Fase 2. Por la mañana, mi bandeja de entrada contenía 32 mensajes nuevos, algunos suplicantes educados, otros abiertamente amenazantes, todos teñidos de pánico. Mi madre escribió: no queríamos decir lo que dijimos. Las emociones estaban a flor de piel. ¿Podemos hablar? Mi padre no envió nada directamente, solo una factura reenviada desde el lugar. Ahora sin pagar y exigiendo el pago inmediato. Pero mi favorito vino del hilo del grupo familiar del que me habían eliminado hacía años. Una captura de pantalla enviada por mi primo. Rachel siempre ha sido sensible. Ella regresará arrastrándose. Ella siempre lo hace. Me reía a carcajadas en mi cocina vacía y luego le respondí a todo el grupo. Solo un recordatorio. Soy dueño del espacio de acceso y he cambiado todas las cerraduras. Nadie respondió. Esa tarde, apareció un mensaje inesperado en mi bandeja de entrada de Franklin. El contador de mis padres solicitó una reunión para discutir ciertas irregularidades que había notado. En concreto, que los pagos por su querido condominio en la playa no habían provenido de su fideicomiso, como habían afirmado, sino de una LLC que no pudo identificar. Mis padres le habían dado mi correo electrónico hace años, cuando comencé a manejar sus documentos fiscales, y él lo había guardado en sus registros, los míos. Cuando hablamos, confirmé sus sospechas y luego hice la pregunta que había estado esperando formular durante 3 años. ¿Han declarado ese condominio como su activo en las presentaciones anuales? El silencio se prolongó durante varios segundos. Lo reclamaron como un regalo de herencia de un inversor familiar privado. Admitió finalmente. No se proporcionó documentación, así que no solo habían sido desagradecidos, habían cometido fraude. Utilicé mi generosidad para generar valor en una propiedad que técnicamente todavía poseía bajo el nombre de mi empresa. Franklin me preguntó si estaría dispuesto a firmar una declaración para registros fiscales. Por supuesto. Respondí después de llamar a mi abogado para discutir qué tan rápido podemos entregarles los documentos que harán que ese condominio y cada olor impago sean legalmente intocables, en 48 horas. Mi abogada, Tiffany, confirmó cuando llamé. Perfecto, porque ya no se trataba de familia. Se trataba de un fraude. Al día siguiente, me dirigí a la oficina de Tiffany en el centro de la ciudad, donde los elegantes muebles combinaban con su estilo práctico. Al mediodía, los documentos estaban redactados. Un cese y desistimiento por difamación, tergiversación y uso no autorizado de fondos. Además de una presentación de reasignación de propiedad que eliminó cualquier reclamo verbal que mis padres tenían sobre el condominio de la playa, Tiffany deslizó los documentos sobre su pulido escritorio. Intentarán descubrir tu engaño. Sonreí. Ya lo hicieron. Ese banquete era el engaño. El notificador confirmó la entrega. 1 hora más tarde, así, la celebración familiar se transformó en un ajuste de cuentas financiero. Esa noche, un mensaje de voz de mi madre lloroso, divagante y acusador. ¿Por qué nos estás destruyendo? Un malentendido. Siempre haces esto. Siempre tan dramático. Dramático, la palabra utilizada para silenciar a las hijas mientras pagan la cuenta. Si sigues adelante con esto, la gente hablará. La iglesia, el barrio, la reputación de tu padre, siempre se trató de las apariencias, de la ilusión de unidad, de la representación del amor más que de su realidad. Dejé el mensaje de voz sin respuesta porque algo más importante llegó a la mañana siguiente. Confirmación de mi contador. Transferencia de cuenta sujeta confirmada. Título de condominio de playa finalizado. Se hizo de manera legal e irrevocable. Ese condominio, su preciado regalo de jubilación, la joya de la corona de su posición social, ahora estaba separado permanentemente de su cartera financiera. Y los impuestos que evadieron se declararon con intereses. Tiffany envió un correo electrónico poco después. Ha cerrado todas las puertas. ¿Quieres llevarlo un paso más allá? Mi respuesta fue inmediata. Sí, auditoría completa.
Empecemos por el fideicomiso familiar. Quiero saber a dónde fue cada dólar desde 2017. Porque no me habían llamado simplemente mendigo. Puede ser, respondió ella con cuidado. Si así lo quisiera, pero no quería ir a la cárcel. Quería rendición de cuentas. Presentamos una moción. Solicitud de compensación económica más documentación de uso indebido de fideicomiso. Tenían 30 días para responder o llegar a un acuerdo privado. Fue entonces cuando la máscara finalmente se quebró. Un texto de mi madre. Tengo miedo, Rachel. Por favor, no arruines la familia por dinero. Lo haremos bien. Lo miré fijamente durante un largo rato. Ninguna disculpa, ninguna propiedad, solo miedo. El único idioma que realmente entendían. Respondí con una sola línea. Ruina. Estás confundiendo ruina con revelación. Al día siguiente, Victoria publicó en Instagram una puesta de sol filtrada con un largo título. Algunas personas solo aparecen cuando hay dinero de por medio. Me alegro de saber quién es mi verdadera familia. No hice ningún comentario. No lo necesitaba. En Internet podían decir lo que quisieran, pero en un tribunal cada palabra requería pruebas. Cada firma podría ser rastreada. Había que contabilizar cada dólar. De repente, la hija a la que consideraban dramática se había convertido en la autoridad a la que tenían que responder. Su abogado se puso en contacto con ellos el día 22. Su tono era cortante y su lenguaje desesperado bajo la jerga legal ofreció un acuerdo privado. $50,000 de restitución. Ninguna admisión de irregularidades y un acuerdo mutuo de confidencialidad. Tiffany se rió entre dientes cuando lo leyó. Están tratando de cerrar las grietas antes de que los vecinos se asomen. Pero yo no quería dinero. No precisamente. Quería un disco prueba de que no era solo la oveja negra, sino el chivo expiatorio, el benefactor silencioso, el salvavidas no pagado. Nosotros declinamos. El día 25, mi padre rompió su silencio. Apareció en mi oficina el negocio que una vez habían descartado como mi pequeño trabajo secundario, pero que ahora empleaba a 27 personas en 2 estados. Se quedó en la puerta, literalmente con el sombrero en la mano y el orgullo apenas aferrándose a sus hombros. Ya has dejado claro tu punto, dijo, pero estás a punto de arruinarnos. ¿Estás orgulloso de eso? Lo miré al hombre que una vez le dijo a una sala llena de familiares que Víctor ya era la verdadera historia de éxito y respondió con calma. No, no estoy orgulloso. Estoy cansado. Cansado de financiar su vida mientras me borran de su legado. Él intentó hablar. Levanté mi mano. Me llamaste mendigo. Entonces dejé de dar. Y de repente, todos recordaron lo que valía. Él nos disculpó. Él no lloró. Simplemente colocó un cheque doblado sobre mi escritorio, en blanco y firmado. Lo deslicé hacia atrás sobre la superficie pulida. Nunca se trató de tu dinero, dije. Se trataba de lo mío. Cuando se fue, abrí mi correo electrónico. Un mensaje del sistema judicial: fraude por dispersión de confianza. Se programó audiencia preliminar. La fecha se fijó para 3 semanas después. Esta vez tendrían que aparecer, no para celebrar, sino para responder. La fecha de la audiencia corrió como la pólvora en la familia. Al principio todo tranquilo, pero luego inundó todos los grupos de chat en los que ya no estaba incluido. Mi primo me envió un mensaje de texto directamente para avisarme que todos estaban hablando de la fecha del juicio, lo que confirmó lo que ya sospechaba. No habían creído que realmente lo haría. Ellos nunca lo hacen. Esperan silencio, esperan vergüenza. Esperan que aquel a quien han dejado de lado mantenga la paz mientras ellos festejan. Pero esta vez yo no fui quien ayudó. Yo fui testigo. Tiffany y yo preparamos todo: cronología, estados de cuenta, capturas de pantalla de mensajes donde me pidieron que los detectara solo esta vez. Todo lo invisible lo hice visible. La noche anterior a la audiencia, Víctor ya me envió un mensaje por primera vez desde el banquete. Si sigues adelante con esto, te juro que nunca te lo perdonaré. Ninguna disculpa, ninguna negación, solo una advertencia, como si mi paz requiriera su permiso. No respondí porque algunas personas no quieren la reconciliación. Quieren reinstalar la versión de ti que se quedó callada. Cuando finalmente llegó la fecha del juicio, entré en la sala estéril sintiéndome sorprendentemente tranquilo. Mis padres estaban sentados al otro lado del pasillo con la espalda recta y un abogado que no dejaba de mirar su reloj. El juez hizo preguntas directas. Tiffany les respondió con matemáticas.
Ella proyectó gráficos en una pantalla que demostraban cómo los pagos del condominio provenían de mi LLC, como el fideicomiso había sido desviado para beneficio personal, vacaciones, días de spa, automóviles, todo bajo la apariencia de necesidades familiares. El abogado de mis padres se opuso, alegó que se trataba de acuerdos informales e insistió en que se trataba simplemente de un malentendido exagerado. El juez no se conmovió. Ella se giró hacia mí. ¿Qué resultado busca, señorita Parker? Me puse de pie con la voz tranquila. La verdad en el papel, eso es todo. Que el registro coincida con la realidad, ella sintió. Concedido que con eso, mi nombre ya no era solo una nota al pie en sus finanzas. Era el titular. Y por una vez, la habitación quedó en silencio, sin que nadie tuviera que acompañarme a la salida. No hablaron conmigo después de la audiencia. Ni llamadas, ni cartas, no lo decíamos en serio. Solo silencio. El tipo que viene cuando una actuación termina y las luces se apagan. La sentencia no fue penal, ni esposas ni titulares. Pero fue vinculante. El tribunal ordenó la restitución de los fondos mal utilizados al fideicomiso donde pertenecían. El título del condominio fue transferido permanentemente a mi nombre. A mis padres se les quitó cualquier acceso financiero futuro a activos que no habían ganado. Tiffany lo llamó justicia elegante. Lo llamé equilibrio. Pasaron las semanas. Mi teléfono permaneció en silencio, gloriosamente. Sin peticiones, sin emergencias, sin peticiones de culpa. Solo un poco de ayuda este mes. Luego llegó un sobre. Sin sello, sin dirección de retorno. Simplemente se deslizó debajo de mi puerta. En el interior, una única fotografía del banquete familiar. Todos vestidos de plata y azul marino. Choque de copas bajo candelabros de cristal. Al fondo, borroso pero inconfundible. Me capturaron a mitad de giro, a mitad de salida. El momento en que me borraron, inmortalizado por accidente. En el reverso alguien había escrito, este fue el momento en que todo se vino abajo. Reconocí inmediatamente la letra de Victoria. La misma letra inclinada que había firmado innumerables cartas que nos deben a lo largo de los años. Lo sostuve por un largo tiempo y luego lo llevé hasta mi trituradora. Porque lo que se derrumbó no fue la familia, fue una ilusión. El que construyeron con mi dinero, mi silencio, mi desesperada necesidad de pertenecer. Y una vez que esa ilusión se quemó, lo que quedó no fueron cenizas, fue libertad. Ese día creé una nueva carpeta, Parker Foundation, una subvención para mujeres de primera generación que logran estudiar sin apoyo familiar. La financiación inicial provino de la venta de un condominio mío. 6 meses después, no he tenido contacto directo con mis padres ni con Victoria. Nuestra relación ha terminado definitivamente por acuerdo mutuo tácito. A veces la resolución familiar más saludable es la distancia mantenida con el mismo compromiso que un día di para financiar sus vidas. Antes de irte, aquí tienes un pequeño extra por quedarte. Si te gusta aprender y crecer como a mí, necesitas probar los audiolibros. Tengo un acuerdo exclusivo con Audible. Tu primer mes es completamente gratis. Esto significa acceso a más de 500,000 títulos, sin costo alguno para usted. Todos los detalles te esperan en la descripción. No te lo pierdas.